Hola querido, la última visión en el libro de Daniel tiene 3 secciones. El prólogo en el capítulo 10, versículo 2. La visión propiamente dicha en Daniel 11, 2 hasta el 12, 4. Y el epílogo en Daniel 12, 5 al 13, que concluye no solo el capítulo, sino todo el libro también. En esta visión dada unos 2 años después del retorno de los judíos de Babilonia, Dios levantó el velo de la historia y le mostró a Daniel algunos de los escenarios que estaban detrás del conflicto que se libraba entre las fuerzas del bien y del mal. En Apocalipsis 12, 7 al 9, encontramos un cuadro similar. Miguel y sus ángeles luchando contra Satanás, el dragón y sus ángeles. Sin embargo, el resultado final jamás queda en duda. Miguel, es decir, Cristo, vence a Satanás y libera a su pueblo. Durante los disturbios de Ruanda en 1994, Podidas, aquel joven tutsi que ya mencioné en una lección anterior, huyó de los milicianos hutus. En la principal encrucijada de caminos en Kigali, una banda de hombres lo identificó como tutsi y le ordenó echarse junto al cadáver de un hombre que acababan de matar. Él se negó y comenzó a orar: Señor, ha llegado el tiempo en que muestres tu protección. Muéstrales que yo soy tu siervo y que tú eres mi Dios. Cuando uno de los milicianos vino con un machete levantado para matarlo, Podidas, con los ojos bien abiertos, oró: Señor, deténlo en el nombre de Jesús. Amén. En el momento en que Podidas habló esto, el miliciano, que ahora estaba a 1 metro de él, dio media vuelta y regresó al lugar de donde había venido. El hombre parecía confuso. Otros 2 milicianos trataron de matarlo, pero cada vez un poder invisible los detuvo. Podidas supo que Dios había enviado un ángel para protegerlo. Poco tiempo después, más tarde, la milicia le permitió milagrosamente continuar su camino. Bueno, en Daniel 2, o 11, 2, Gabriel dice al profeta: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas. En el tiempo de la visión, Ciro era el monarca reinante. Los siguientes 4 reyes fueron Cambiasis, Gaumata y el falso Esmerdis, Darío I y Jerjes. Este último fue el que se casó con Esther. Cuando los griegos derrotaron su ejército en Platea, el año 479 a.C., los persas abandonaron la idea de conquistar Grecia. 150 años más tarde, los griegos, bajo Alejandro, conquistaron Persia. Después de la muerte de Alejandro, 4 de sus generales dividieron el imperio entre ellos. Del imperio griego dividido surgieron 2 dinastías: los Seleucidas en Asia Menor, que llegaron a ser los reyes del norte, y los reyes del sur, o sea, los Ptolomeos en Egipto. Los reyes mencionados en Daniel 11, 5 al 6, permanecieron en el poder hasta que los romanos tomaron los territorios en los siglos I y II a.C. En este capítulo se menciona a la abominación asoladora. El término hebreo shikus, que quiere decir abominación, es un término común del Antiguo Testamento que describe un ídolo, una deidad. Tales abominaciones idolátricas que se establecieron en el templo de Jerusalén en tiempos del Antiguo Testamento, se dice que lo contaminaban o lo manchaban. La palabra shamen, una forma de la cual se traduce como desolación, más literalmente algo que hace desolar, se usa para referirse a la devastación causada por un ejército invasor, una escena que crea una sensación de horror en una persona que lo contempla. El término transgresión en la expresión paralela a la prevaricación desoladora de Daniel 8:13 se usa para referirse a actos de apostasía y rebelión contra Dios. La frase abominación desoladora que se halla en Mateo 24:15 deriva del libro de Daniel,
donde la frase o variante de ella aparece 3 veces, es decir, en Daniel 9, 27, 11, 31 y 12, 11. En la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, los 3 pasajes son casi palabra por palabra iguales. Sin embargo, Jesús en Mateo 24:15 se refiere a Daniel 9:27, porque solo allí está en un contexto que habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Quemaron el templo y en el año 130 después de Cristo construyeron allí un templo a Júpiter en lugar del templo a Dios. Martín Lutero identificó la abominación asoladora de Daniel 11 con el papado y sus doctrinas y prácticas. En vista del paralelismo entre Daniel 8:11, en el cual, como vimos, el cuerno pequeño quita el continuo sacrificio, y Daniel 11:31, el cual, de nuevo, el continuo es quitado, pero además se establece la abominación asoladora, parece lógico concluir que el poder que quita el continuo sacrificio es el mismo que establece la abominación asoladora. De aquí es que, como Lutero y muchos otros comentaristas protestantes, creemos que el papado y sus enseñanzas constituyen el cumplimiento de estas profecías en la historia. La última visión en el libro de Daniel contiene la profecía de los eventos futuros más detallada en todo el Antiguo Testamento. Hacemos bien en recordar, por lo tanto, que las grandes profecías de Daniel se dan de acuerdo al principio de repetición y expansión. Repetición y expansión. Ellas comienzan o en los días de Babilonia, Daniel 7, 2 y 7, o en los días de Medo-Persa, Daniel 8 y 12, pero todas ellas culminan con el establecimiento del reino de Dios. ¿Te das cuenta? El mismo proceso. Las profecías de Daniel 2, 7 y 8 tratan de los mismos poderes. El capítulo 7 expande Daniel 2 y Daniel 8 expande Daniel 7. Podemos esperar, por lo tanto, que la visión de Daniel 10 al 12 ensanche el bosquejo de Daniel 8. Quiere decir, la profecía de Daniel 9 es parte de la explicación de la visión de Daniel 8. La introducción del capítulo 10 registra que los eventos descritos tuvieron lugar en el 3er año del rey Ciro. Su 3er año como rey de Babilonia sería el 535 a.C. Daniel había estado lamentándose y ayunando durante 3 semanas. El texto no da la razón para ello, aunque el versículo 14 podemos inferir que el futuro de su pueblo debe haber sido lo que tanto le preocupaba. Al final de las 3 semanas de ayuno, Daniel en el río Tigris recibió una visión que le reveló el conflicto entre las fuerzas espirituales del universo. Daniel 10, probablemente más que cualquier otro pasaje de la Escritura, expone las potencias invisibles que gobiernan a las naciones. Leemos en la Escritura que los seres espirituales llevan a cabo los propósitos de Dios en el mundo físico, en el mundo moral, así como en el mundo político. En este capítulo, sin embargo, no solo aprendemos que Israel tenía un Dios maravilloso para protegerlo como nación y cuidar sus intereses, sino también que las naciones que se oponían a Israel tenían sus príncipes que eran antagonistas de aquellos que velaban por Israel. De acuerdo con Efesios 6:12, los príncipes de las potencias paganas eran los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oh querido, en los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y caída de los imperios parece depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen estar determinados en gran parte por el poder humano, por su ambición, por su capricho. Pero querido, en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. Los críticos modernos consideran que estos capítulos son una descripción de las guerras entre los gobernantes seleucidas,
el rey del norte, y Ptolomeos, rey del sur, culminando en la carrera del rey sirio Antíoco IV Epífanes, a quien veían como el principal actor de los versículos 21 al 45. Los evangélicos por lo general siguen este bosquejo, excepto que del versículo 35 en adelante algunos ven en los actos de Antíoco Epífanes un presagio de las actividades del anticristo de los últimos días, mientras que otros postulan una brecha de muchos siglos entre los versículos 35 y 36 e interpretan que los últimos 10 versículos solo se aplican a un futuro anticristo. Dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, este capítulo ha recibido diversas interpretaciones. Las diferencias entre los diversos autores tienen que ver básicamente con la pregunta: ¿en qué momento de la historia entran los romanos y el papado al escenario? El comentario bíblico adventista y el pastor Maxwell ven la entrada de los romanos en el versículo 14. El pastor Anderson y el pastor Price, el pastor Shea también creen que los romanos entran en la escena en el versículo 16. El pastor Duncan cree que los romanos aparecen solo brevemente en el versículo 4 y del versículo 5 pone al papado como el rey del norte hasta el fin del capítulo. El pastor Maxwell aplica los versículos 21 al 45 al papado. Shea dice que el papado entra a la historia en el versículo 23, Price en el versículo 30, y el comentario bíblico adventista y pastor Anderson creen que no es sino hasta el versículo 31 donde uno puede discernir las actividades del papado. La interpretación de los versículos individuales difiere en cada caso. En vez de intentar decidir cuál de las interpretaciones parece ser la correcta, en este estudio nos vamos a enfocar en aquellos puntos en la historia que son claros y transparentes y que podemos apoyar usando el principio la escritura interpreta a la propia escritura y un pasaje es la clave del otro pasaje. Primero, al principio de Daniel 11, el ángel se refiere a los reyes persas y griegos. El rey valiente del versículo 3, cuyo reino se romperá hacia los 4 vientos del cielo, es claramente Alejandro el Grande. Vemos que esto se apoya en el paralelismo con Daniel 8:8, en el cual Alejandro es el gran cuerno que fue quebrado y en cuyo lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Los 4 cuernos simbolizan a los reinos helenísticos que surgieron después de la caída del imperio de Alejandro. El siguiente evento claramente identificable es la muerte del Mesías en el versículo 22. La palabra para príncipe en este versículo es Magid. El libro de Daniel la usa solo en otro lugar, es decir, en Daniel 9, 25 y 26. En todos los demás casos, Daniel emplea la palabra zar para príncipe. Sobre bases puramente lingüísticas, por tanto, el príncipe del pacto en Daniel 11, 22 es el mismo Mesías príncipe, quien confirmará el pacto a muchos. Ahora, siendo que Daniel 9, 26, 27 y 11, 22 se refieren obviamente a la crucifixión de Cristo bajo los romanos, el imperio romano debe entrar al escenario de la historia en algún momento después de Daniel 11, 22. El tercer evento que podemos interpretar por el método de comparar escritura con escritura es el acto pronunciado: y quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora, en Daniel 11, 31. Quitar el continuo es exactamente la misma expresión que se usa en Daniel 8, 11, la cual vimos que se refería al acto de quitar el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial a través del sacerdocio papal, y la abominación asoladora representa el vasto sistema de creencias y prácticas que durante más de 1000 años condujo al pueblo lejos del ministerio sacerdotal de Jesús. De este modo, el papado aparece en este capítulo, o en el versículo 31, o poco antes. El cuarto asunto que nos da un marcador cronológico en la historia es la expresión tiempo del fin,
del versículo 40. La frase tiempo del fin aparece solo en el libro de Daniel. Una en la visión de Daniel 8, versículo 17, y 4 veces en conexión con la última visión de Daniel. Las visiones de Daniel 8 y 11 llegan hasta el tiempo del fin, en el cual, de acuerdo con Daniel 12:2, tiene lugar una resurrección. Daniel 12:4 indica que justo antes del fin de la historia, la gente estudiará las visiones de Daniel del mismo modo que el profeta estudió la profecía de los 70 años. Y en el epílogo del libro de Daniel, que está en el capítulo 12, 5 al 13, el ángel le dice al profeta que cierre las palabras y selle el libro hasta el tiempo del fin. Luego, el conocimiento de las visiones se incrementaría y la gente comprendería su significado. Por medio de la historia sabemos que en el siglo XIX, después del fin de los 1260 años de Daniel 7:25, el conocimiento de las profecías de Daniel aumentó dramáticamente. Los días proféticos de Daniel habían sido comprendidos como años calendarios solo por 7 escritores en el siglo XVI y solo por 12 en el siglo XVIII, pero fueron correctamente comprendidos por 21 de los 22 que escribieron acerca de esto en el siglo XVIII. Y por más de 100 de los 109 que escribieron acerca de este tema de Daniel entre 1800 y 1850, dice Ernest Marter. Oh querido, es razonable por tanto concluir que el tiempo del fin comenzó con la caída del papado en 1798. Por tanto, debemos buscar los eventos de Daniel 11:40 en adelante en el tiempo que media entre la caída del papado en 1798 y la resurrección en el tiempo del fin. El quinto punto que podemos comprender fácilmente es la resurrección al final de la visión, Daniel 12:2. El texto declara: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, serán resucitados, algunos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Es claro que esta no puede ser la resurrección general que ocurrirá durante la segunda venida de Cristo, cuando solo los justos resucitarán. Esta tampoco puede ser la resurrección de los impíos 1000 años más tarde. Esta, por tanto, debe ser una resurrección especial de algunos justos y algunos impíos durante el tiempo de la séptima plaga. Esta resurrección especial traerá a la vida a todos aquellos que han muerto en la fe del mensaje del tercer ángel. Elena de White dice: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Después dice: los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Esto es lo que declara el espíritu de profecía. Bueno, querido, estos 5 puntos nos proporcionan el bosquejo básico para Daniel 11. Todos los otros eventos históricos mencionados en el capítulo deben acomodarse a este marco cronológico. Esa, por supuesto, no es de ninguna manera una tarea fácil, como nos indica la amplia variedad de interpretaciones entre los comentaristas adventistas del séptimo día. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Daniel 10 nos enseña que la humanidad tiene libertad para oponerse a Dios. Aunque Satanás y Cristo intentaron influir en la mente del rey, ninguno pudo forzarlo. Dios demostró gran condescendencia al admitir ser resistido, pero lo mismo se aplica a cada uno de nosotros. Dios decidió crear seres humanos que pudieran amarlo por su propia y libre voluntad. E incluida en esa voluntad estaba la posibilidad de la desobediencia y resistencia a su voluntad. Eso no significa que Dios es responsable por el pecado de nuestro mundo. No, no, no. Satanás, Adán y Eva son los culpables. Pero como parte del libre albedrío, Dios tuvo que crear la posibilidad de pecar, pues de otra manera no habría sido verdadera libertad.
Un padre puede dar a su hijo la llave de su carro y el muchacho puede dirigir el vehículo de modo que choque contra un árbol y se provoque la muerte. Ahora, el padre ciertamente no se proponía que el hijo muriese, pero al dar a su hijo la llave del carro, también le dio la posibilidad de usar el carro como un arma mortal. Este capítulo nos muestra, nos enseña también el gran conflicto entre el bien y el mal. Este conflicto es una batalla real entre las fuerzas del bien y del mal. Son los ángeles reales, pero hay tantos ángeles leales cuanto ángeles caídos, y ambos quieren influir en los asuntos humanos. Mira lo que dice Ellen White: mientras Satanás estaba procurando influir en las más altas potestades del reino medo-persa para que mirasen con desagrado al pueblo de Dios, había ángeles que obraban en favor de los desterrados. Todo el cielo estaba interesado en la controversia. Por intermedio del profeta Daniel, se nos permite vislumbrar algo de esta lucha poderosa entre las fuerzas del bien y del mal. Yo te pregunto, ¿estás siempre consciente de la presencia de los ángeles en tu vida? ¿Y cómo influye el hecho de que los ángeles están a tu lado, en el control de tus palabras, de tus acciones? Este es un asunto de mucha importancia. En este momento en tu corazón se traba una batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Ambos desean conquistar tu corazón, ambos te llaman. Yo te pregunto, ¿cuál será tu respuesta? ¿Abrirás el corazón a Jesús? ¿Le entregarás la vida? ¿Vivirás para Él? ¿O correrás? Nadie puede tomar la decisión, solamente tú. Jesús toca la puerta, pero quien tiene que abrir eres tú. Y yo voy a estar orando para que tú le abras el corazón a Jesús. Que Dios te bendiga.